Ok. eh, bueno, antes de empezar, ahí yo me quedé dándole vuelta al ejercicio de la derivada por definición que les quería mostrar de uno entre X. Algo, digamos, un poco alejado de lo que nosotros estamos viendo, pero a mí nunca me gusta quedarme así como con la idea de que estaba terminando de hacer algo y no terminé de sacar la cuenta. Entonces, inmediatamente que después ustedes se desconectaron, como a las 2 horas, me volvió el recuerdo y yo, no, vale, pero esto sale por una propiedad casi que inmediata, que era una tontería. Entonces, fíjense, vamos a retomar el ejemplo rápidamente y ahorita seguimos. Recordemos de la clase pasada que queríamos demostrar que si f de x es igual al logaritmo natural de x, entonces la derivada de f con respecto de x o f' de x es igual. Vamos a utilizar alguna de las dos notaciones. Esta es la formal, esta es más informal. Es igual a uno entre x. Entonces, prueba, en efecto, pues al usar la definición de derivada, se tiene que dos puntos. La definición de derivada nos dice que la derivada de f con respecto de x, que es la variable que depende, esto es en una dimensión, el límite, hay dos definiciones por lo general. Hay una que te dice x cuando tiende a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 entre x menos x sub 0. Y también, ¿sí? Que sale directamente con un cambio, eh, o mejor dicho, si hacemos el cambio, esto es adicional, delta igual a x menos x sub 0, entonces cuando x tiende a x sub 0, pasa que delta tiende a 0, ¿sí? Entonces, eh, ¿sí? Entonces, como todo va a estar en función de delta, uno se preguntaría, bueno, ¿quién es x sub 0? ¿Sí? Bueno, uno por lo general lo que hace, dado ese cambio, ¿sí? Uno lo termina de reescribir, uno dice, bueno, el límite cuando delta tiende a 0, ¿sí? De f de x menos eh, delta menos f de x entre delta. ¿Por qué pongo delta? Porque así se generan los incrementos de las derivadas. Nosotros le habíamos puesto h, ¿sí? Esto va a ser igual, ¿sí? A la derivada de f con respecto de x, ¿sí? Entonces, básicamente, las dos definiciones dicen lo mismo, ¿no? Pero esta es como la definición más natural del límite porque cuando tú te vas acercando a un punto, se supone que quieres ver cómo se comporta la función en ese punto. Entonces uno, por un tema de comodidad, hace este cambio, ¿sí? ¿Sí? Eh, y lo reescribe, ¿sí? Entonces me queda esta otra definición. Aquí es un entonces.
Ahora, usando esa definición de f con respecto de x igual al límite cuando delta tiende a cero de f de x más delta. No creo que lo escribe primero. Sí, aquí lo escribimos, aquí hubo un más. ¿Sí? De f de x más delta menos f de x entre delta para f de x igual al logaritmo natural de x, ¿sí? Y f de x más delta igual al logaritmo natural de delta más x o x más delta. Ocurre que el límite cuando delta tiende a cero de ¿quién es mi f de x más delta? Logaritmo natural de delta más x menos logaritmo natural de x entre delta, ¿sí? Esto va a ser igual al límite cuando delta tiende a cero, ¿sí? Por propiedad, aquí aplicamos propiedades del logaritmo. Y nos va a quedar el logaritmo de delta más x entre x partido en delta. Y aquí nuevamente aplicamos otra propiedad, ¿sí? Porque entonces nos va a quedar que el límite cuando delta tiende a cero, ¿sí? Nos queda acá de 1 partido en delta del logaritmo natural, y aquí separamos, pues aquí nos va a quedar x entre x más delta sobre x, ¿sí? Esto va a ser igual al límite cuando delta tiende a cero de 1 entre delta, y aquí me queda multiplicado el logaritmo natural de 1 más delta sobre x, ¿sí? Ahora, se va a tener entonces que el límite cuando el delta tiende a cero, o h, nosotros le habíamos puesto h, hay una propiedad que me dice que esto pasa para acá arriba, ¿sí? ¿Sí? Entonces me queda que el logaritmo, una propiedad del logaritmo natural de 1 más delta entre x, ¿sí? Entonces escribe como 1 entre delta, ¿sí? Entonces fíjense que acá nosotros tenemos una función elevada a otra función, ¿sí? Eh, Resulta que esta función, cuando delta tiende a cero, esto tiende a infinito, ¿sí? Y esta función esto tiende a cero, ¿sí? Entonces esto se puede escribir, ¿verdad? ¿Sí? Esto se puede escribir como el límite cuando delta tiende a cero, ¿sí? Del exponencial del logaritmo natural de 1 más delta entre x por 1 entre delta, ¿sí? Más aún, esto se transforma en el límite cuando delta tiende a cero de exponencial y logaritmo son funciones, ¿cómo es que se llama? Aquí pasó algo que no estoy viendo. Esto nos da, este es el producto de estas dos funciones y esto nos tiene que dar 1 entre x. Pero escribí bien el cambio, 1 entre delta x, ya lo había visto, espérense un segundo. Esto me va a quedar. em,
X más delta entre X por 1 sobre delta. Mm, Profe, Daniel parece que está pidiendo entrar a la clase. ya lo vi. Sí. Hola, profesor. Hola, tío. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te va? Bien, bien, gracias. Disculpen la hora. No, no te preocupes. Mm, ya va. Esto que está acá estoy seguro que es exponencial. ¿No? Se me fue la idea. Ahí ven. No sé, pero si lo había visto y perdón, es más maña de matemático, lo había visto en mi cabeza y yo, mira, sí, sí da uno entre X. Resulta que cuando uno tiene esta cosa que está así, uno tiene uno más una cosa aquí entre X y aquí tienes, no sé, eh, X tiende a infinito, por ejemplo, ¿sí? Y aquí tú tienes uno entre X, ¿no? Tienes X, ¿sí? Y esto tiende a infinito y esto tiende a cero o viceversa. Eso se puede resolver como el exponencial del logaritmo neperiano, ¿sí? O el logaritmo neperiano del exponencial de estas dos cosas que se están multiplicando, ¿sí? Em, pero al parecer ahí no capté. Hice la cuenta en la cabeza, pero no la terminé esa parte. Bueno, ahí se las debo. Disculpen otra vez. Esa es parte del cansancio. Continuemos a lo que nos atañe por el momento. ¿Sí? Ahí se los dejo. Disculpen nuevamente. Ahí se los dejo pendientes. Sigamos con. eh, nosotros estamos revisando. Continuación. Esperanza de una variable aleatoria. Nos habíamos quedado en algunas propiedades de la esperanza de variable aleatoria. ¿Sí? Y me gustaría hacerle un ejemplito como por acá, ¿sí? De, por ejemplo, cómo se calcula un ejercicio, mejor dicho. Sí, vamos a poner sea X con valores en el conjunto, pone 1, 2, 3, puntos suspensivos, ¿sí? Y vamos a poner, y con función de probabilidad, vamos a cerrar WhatsApp, ¿no? Y con función de probabilidad, f de x igual a la probabilidad de que x puntualmente tome el valor de x y se va a escribir igual a 1 entre 2 a la x. ¿Sí? Para
cualquier X que sea mayor a 1. Calcular esperanza X. Entonces, la solución de esto es sencilla. Usamos la definición de esperanza, que también ustedes la conocen como media de otras asignaturas, ¿sí? Y se simboliza por la media. Ahora yo les pregunto, ¿esta variable aleatoria que yo estoy definiendo acá es discreta o es continua? Es discreta Es discreta, ¿cierto? ¿Por qué? porque es de conteo, uno, dos, cuenta unidades. Aquí está, ¿no? Esto que está acá, toma el valor uno, toma el valor, el rango de valores que toma son esos que están allí, ¿sí? Y la función de probabilidad que me están dando es esta que está acá y se le llama cuantía, en principio cuando es discreta. Entonces, si nos vamos a la definición de la esperanza para una variable aleatoria discreta es esperanza de x, no es más que la suma sobre los x, ¿sí? Mayores o iguales a cero, ¿sí? De x por las probabilidades de x, ¿sí? Ahora, básicamente, esto se traduce en nosotros en sumar, ¿sí? Para x desde uno hasta el infinito de x por la probabilidad de que x sea x chica. Y esto es la suma desde x igual uno hasta el infinito de quién? De, Uno partido por 2x elevado a x. no, de x, ¿no? X partido en 2 a la x, ¿no? No, ¿Sí o no? sí, Es esto. X por uno sobre 2 a la x, ¿sí? Entonces, esperanza de x es la suma desde x igual uno hasta el infinito de x sobre 2 a la x. Ahora, ¿cuánto da eso? Por experiencia, ya yo sé que uno tiene que aplicar unos criterios. Y eso es, eso, ajá, eso converge a 2, ¿sí? O sea, esto que está acá es igual a 2. Pruébelo, saca la cuenta. No es difícil, ¿sí? ¿Qué vamos a probar? Hay que probar esto. Y nada más que probar que esa serie que está ahí converge a 2, ¿sí? Ahora, hay varios criterios. ¿Cómo podemos? Observación. Existen varios criterios para probar convergencia de series, ¿sí? Por ejemplo, el criterio de la divergencia.
Sí, primero que uno aplica. ¿Sí? Criterio de la divergencia te dice que, si bueno, dada una serie, ¿sí? Para n mayores o iguales, vamos a ponerle 1 si quieres, de a sub n, ¿sí? Esto converge a un número a, ¿sí? Eh, si, creo que es un sí solo sí, el límite cuando n tiende a infinito de a sub n es igual a cero. Si no, diverge, ¿sí? ¿Y cómo es eso? Bueno, en nuestro caso, dada la serie para los n mayores o iguales a 1 de x entre 2 a la x, ¿sí? No puede ser 2 a la x, 2 a la n, ¿sí? Si hacemos el límite cuando n tiene infinito de n sobre 2 a la n, ¿sí? ¿Eso a dónde tiende? A infinito, ¿no? Seguro. Mi primer número, si n es No, a igual a cero. 1, te da un A medio. cero. Exacto. Muy Sí. bien. Si n te da 2, te va a tener 2 a la 4. Si n es 3, te va a tener 3 a la 9. ¿Sí? Ujú. Entonces quiere decir que el de abajo crece más rápido que el de arriba. Sí. ¿Sí? Entonces esto es igual a cero. Por lo tanto, la serie, entonces, la serie converge. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿pero a qué converge? Y eso es lo que ustedes tienen que probar. ¿Sí? Fíjense que yo les digo aquí, bueno, estas cosas convergen a un número, la serie, las sumas parciales, convergen a un número si yo tomo la sucesión y tomo el límite cuando n tiende a infinito de eso y tiende a cero. Y esto tiende a cero, la serie converge, pero ¿a qué converge? Y eso es lo que tienen que probar ustedes con los distintos criterios y eso converge a 2. ¿Sí? Son ¿Y una si serie lo converge. simulamos? ¿Cómo? ¿Y si lo simulamos? Eh, la suma, ahora también es válida. Sí, Ahí para ver gráficamente cómo converge. claro, eso se pega a 2. De hecho, podemos utilizar GeoGebra si ustedes quieren. Fíjense. Para que vean, por ejemplo, vamos a hacer un cambio de pantalla aquí. Vamos a ver en esto mismo. Vamos a poner GeoGebra clásico. Y ya les voy a cambiar la pantalla para que lo vean. Esto es X. X partido en 2. Ahora X. ¿Sí? Ya les voy a dejar de compartir esta pantalla y les vamos a compartir la otra. Vamos a compartir pantalla. ¿Dónde está? Esta, ¿dónde está? Compartir. ¿Sí? Fíjense que aquí está GeoGebra. ¿Sí? Lo voy a quitar en este momento. Entonces, si yo, por ejemplo, pueden utilizar ese teclado. Si le dan aquí abajo, le va a aparecer el teclado de función. Si no, si saben escribir algo similar a punto text o código, que me imagino que sí, ustedes escriben aquí X partido entre
2 a cosito de esto elevado a la x, ¿sí? Entonces fíjense que, ¿sí? La, la función converge, ¿sí? Si yo grafico la función, miren, fíjense lo que yo les decía, que se pega a cero, la sucesión. Ujú. Ahora, pero si yo hago sumas de esas cosas, ¿sí? Suma, eh, presión, variable inicial, variable superior, suma el estable, suma izquierda, suma la velocidad, no, así como que no lo hace. Bueno, lo que pudiesen hacer ahí es tal cual, simularlo. O sea, van tomando, no sé, te dicen, el primer punto es uno partido en 2, ¿sí? El segundo punto es uno partido en 2 más, Y para abajo, ¿cómo vienen? ¿cómo que para abajo? No entiendo. Eh, la función que se ve que converge en cero, pero en el eje Y hacia abajo, ¿cómo, qué forma tiene? Ah, para acá. Ajá, Bien. cae También se nomás. va para abajo, ¿sí? ¿Sí? Pero es una serie geométrica, o sea, lo que tienes que es reescribirla, separarla un poquito. ¿Sí? Tú puedes escribir eso como x por un medio de la x. ¿Sí? Sacas un medio factor común y tienes que el radio de convergencia es un medio. Y vas a tener una serie de números, no quería escribirlo, pero bueno, vamos a darle la idea. Vamos a dejar de compartir esto y vamos a volver a compartir esto que está acá. Vamos a compartir. Ahí está. Entonces, fíjense, la idea aquí era que, bueno, ahora existen varios criterios, pero si por ejemplo yo tengo la serie, ¿sí? Tengo productos de serie, tengo la serie desde x igual 1 hasta el infinito de x, ¿sí? Por la serie de x igual 1, esto se puede separar como producto de serie al infinito de un medio la x. Esto que está acá, a este lado es la suma de los números naturales y eso converge a x por x más 1 partido en 2. Y esto va a ser, esto se escribe como x igual 1 hasta Eso el... es un por, ¿verdad? Sí. Sí, eso es un por, ¿sí? Esto es igual a esto. Y esto va a ser, eh, esto se puede escribir como un medio elevado a la x. Y esto es eh, la suma desde x igual 1 hasta el infinito de un medio a la un medio a la x menos 1. Y aquí te aparece tu r, ¿sí? Resulta que esto que está aquí es una serie geométrica, ¿sí? Y vas a tener que esto es 1 sobre 1 menos un medio. Y esto es 1 sobre medio. Y esto es 2, ¿sí? Entonces esta serie converge a 2. Eh, y luego tienen que hacer otra cosita por ahí para que esta cosa se vaya y solamente me quede el 2. Pero por ahí va la idea. Tienen que acotar criterios de acotamiento o criterio del cociente pudiesen utilizar. No sé, pueden utilizar, pueden decir que la serie, cuando x es mayor o igual a 1, ¿sí? De x entre 2 a la x, se pueden utilizar el criterio del cociente y esto es igual a x más 1 entre 2 a la x más 1 partido en x sobre 2 a la x. Y esto es una serie, ¿sí? Para x mayores o iguales a 1. Y esto va a ser luego la suma para x mayores o iguales a 1 de 2 a la x por x más 1 entre 2 a la x más 1 por x, ¿sí? Y esto se puede escribir luego como 2 a la x, ¿sí?
2 a la menos x más 1, ¿sí? Por x más 1 sobre x. Y esto termina siendo 2, ¿sí? La suma de esta cosa, 2 que multiplica a x más 1 entre x, ¿sí? La suma de eso. Por ahí va la cosa, ¿sí? Eh, Luego vas a tener que esto que está acá yo no quiero terminar cero porque le voy a dar resultado. Es que mayor igual a 1 y lo puedes separar, ¿no? Esto me queda 2x entre x más 1 entre x, ¿sí? ¿Cierto? Ujú. Bueno, pero aquí luego esto con esto se va, ¿sí? El 2 sale, ¿sí? Y tienes la suma de unos infinitamente, que es eh, 2x, ¿sí? Más eh, esta cosa que, bueno, no, esto es 2 y esto tiende a cero y por ahí da la cosa. Pero háganlo ustedes. Eso es lo que yo quiero que hagan, que saquen esa cuenta. Ya les di algunas ideas, ¿sí? Y tienen que responder esta pregunta. ¿Pero a qué converge la serie? ¿Sí? Ya sabemos que convergen, pero a qué converge. Y ahí vamos a obtener el valor de la esperanza, ¿sí? Principalmente. Eh, Ahora, fíjense si, por ejemplo, yo dijera que la función densidad, entonces, supongamos ahora que mi f de x igual a eh, es 2x, es una densidad, este es otro ejercicio, es una densidad, ¿verdad? De la variable aleatoria x, ¿sí? Para los x pertenecientes al intervalo, qué sé yo, vamos a poner así, el intervalo 0,1 abierto, ¿sí? Entonces, yo les pido a ustedes calcular la esperanza. Bueno, entonces esto es solución. Usamos la definición de esperanza de x para una variable aleatoria continua. Es decir, esperanza de x, ¿sí? Es igual a la integral vamos a poner la de menos infinito a infinito de x, f de x, de x. Y esto es igual en nuestro caso. Este va a ser la integral de 0 a 1 de x por 2x de x. Y esto es igual a la integral de 0 a 1 de 2x cuadrado de x. Entonces, la esperanza de x es igual a 2 que multiplica de 0 a 1 a x cuadrado de x. Y esto es igual a 2 que multiplica a x al cubo partido en 3, 0, 1. Entonces, la esperanza de x es igual a 2 que multiplica a un tercio, ¿sí? Menos Pero dice 0. que no los considera. ¿Cómo? Dice arriba que no considera el cero y el uno, solo los que están entre medio, ¿no? Ah, pero como es una variable aleatoria continua y cuando estás integrando no importa. Si tú le quitas un valor, de hecho, la probabilidad puntual de una variable aleatoria continua es cero. No importa si le quitas un punto, No. no va a cambiar.
¿sí? O sea, a esto que está aquí yo los considero y los evalúo, pero no importa realmente si le quitas un punto, no afecta, ¿sí? Es Ujú. continuo. Como que un intervalo le saca un punto, el extremo. El área va a seguir siendo el mismo, porque ¿cuál es el área de un punto? Cero. Me estás quitando realmente es cero de densidad a la cosa. Nada. Y esto es igual a 2 por un tercio. Esto es 2 tercios, ¿sí? Entonces la esperanza de X es igual a 2 tercios, ¿sí? O sea, el intervalo puede ser abierto, no hay problema con eso. Ahora, diferente si es discreto, ahí sí hay que tener cuidado porque tienes que tomar punto a punto. Ahora, interesante sería, vamos a dejar este ejercicio, me muestre que no existe esperanza eh, de X cuando eh, su función de densidad es f de x igual a, vamos a poner 1 partido en x cuadrado para los x mayores a 1. Integral de línea, esa es la pista. Ustedes plantean su integral y van a decir, bueno, de 1 hasta infinito, ¿sí? La integral de, esto va a ser la integral desde 1 hasta el infinito, de 1 entre x cuadrado por x de x. Entonces, eh, esto es igual a la integral desde 1 hasta infinito de 1 sobre x de x, ¿sí? Eh, y bueno, esto es realmente el límite cuando b tiende a infinito de la integral de 1 hasta b de 1 entre x de x. Y realmente esto es lo que se tiene que calcular. O sea, mi integral de línea, ¿sí? Entonces calculan la integral y luego toman el límite sobre eso y ven si hay o no esperanza, ¿sí? Por ahí va la cosa. Ojo, este ejercicio que le estoy dejando, esto no va para la tarea. No, a los otros están definidos. ¿Sí? Entonces, fíjense. Ok. Si, por ejemplo, nosotros queremos calcular la esperanza de una función de una variable aleatoria, ¿sí? Aquí tenemos un teorema, ¿sí? Entonces, esperanza de una función de una variable aleatoria, ¿sí? Entonces, sea x con función de distribución
fx de x. O sea, esto lo que está simbolizando es que la distribución de una variable aleatoria x con valores x. Eso es lo único que estoy diciendo ahí. Pueden poner fx si ustedes quieren. Y sea, ¿verdad? G, una función que toma valores de R que llegan a R, ¿sí? Y es una función, ¿sí? Que la vamos a llamar por el medible, ¿sí? ¿Qué significa por el medible? Bueno, que tomando una sigma álgebra de los borelianos en R, subconjunto, y defino mi función sobre esos conjuntos, ¿sí? Ella va a ser medible a través de esos intervalos que le están dando soporte, como que si habláramos del integral de Riemann, ¿sí? Tal que G de X, que es mi variable aleatoria, tiene esperanza, ¿sí? Finita. Entonces, aquí se define la cosa, eh, vamos a subir esto un poquito. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, la esperanza de G de X es la integral, ¿sí? De menos infinito a infinito de G de X de F de X, ¿sí? O sea, básicamente es lo mismo de lo otro, lo único es que te van a pedir que en vez de multiplicar por X, multipliques por la función G de X, ¿sí? Básicamente es eso. Si es la esperanza, agarras la función de densidad y la multiplicas por X. Si es la varianza, agarras la función de densidad y la multiplicas por X cuadrado. Y si es la esperanza, una función que te dan, que por lo general se llaman variables aleatorias regionalizadas, esas son las que se utilizan en minería, por ejemplo, ¿sí? Resulta que la esperanza de eso va a ser la esperanza de G de X por la función de densidad, ¿sí? Sirve para discreta y sirve para continuo. Entonces, por aquí yo tenía un ejemplito. Vamos a ver. No, no tan compleja la cosa. Ahí tengo un buen ejemplo por aquí. Tenía un ejemplo por acá. Bueno, estos son los momentos. Un poco por acá. No, como que se me perdió el ejemplo. Vale, no importa. Después les dejo un ejemplito. Bueno, nosotros habíamos visto algunas propiedades de la esperanza, ¿sí? Eh, Me gustaría dejarle un ejercicio para que lo piensen, ¿sí? Vamos a poner, o vamos a hacer, sea x, y, ¿verdad? Variables aleatorias discretas, ambas, valga la redundancia, pero vamos a aclararlo, ¿sí? Con esperanza finita, es decir, primer momento finito, ¿sí? Entonces, demuestre que, ¿sí? La esperanza es lineal, que la esperanza de x más y es igual a la esperanza de x, demuestre que la esperanza
de X más Y es igual a la esperanza de X más la esperanza de Y. O sea, la prueba, me gustaría que ustedes desarrollaran esto como un sketch proof, ¿sí? Bueno, ustedes van a tener que, si tienes la esperanza de la suma de variables aleatorias, tú vas a tener que la esperanza de X más Y es igual a la suma para los X, ¿verdad? Coma Y mayores o iguales a uno, ¿sí? Tal que eh, X mm, más Y, ¿sí? Multiplica a, no lo voy a escribir así. Vamos a empezar al revés. Esperanza de X es igual a la suma para los X mayores o iguales a uno de X por la probabilidad de X igual a X, ¿sí? Pues la esperanza de Y es igual a la suma de los Y mayores o iguales a uno de Y por la probabilidad de que Y tome el valor de Y. Entonces, la suma, la esperanza de X más la esperanza de Y es igual a quién? Bueno, a la suma de los X mayores iguales a Y, de X, probabilidad de X igual a X, más la suma de los Y mayores iguales a uno de Y, probabilidad de Y igual a Y. ¿Sí? Bueno, como son finitas, los índices son exactamente iguales, ¿sí? Entonces eso se puede escribir en una única suma, realmente. Entonces, ¿qué faltaría acá? Bueno, aquí faltaría que ustedes me dijeran, bueno, yo por propiedades de sumatoria, yo puedo decir que esto es una doble suma para los X mayores igual a uno, los X mayores igual a este, de XP de XY y P de XY. ¿Sí? Entonces, cuando vean por este lado y traten de reescribir esto, se van a dar cuenta que es igual a esto. ¿Sí? Profe, Digan. ¿y no hay que definir que X y tienen el mismo tamaño? Bueno, por eso es que aquí es un sketch proof. La escritura de hecho, lo verbalicé. Les dije, bueno, X, como y son variables aleatorias discretas, ambas con esperanza finita, ¿sí? Asumiendo que, o sea, tú dices, llegan hasta un n, si tú quieres, ¿sí? Como tienen esperanza finita, esta cosa es menor que infinito, esta cosa es menor que infinito, entonces la suma entra en las propiedades de la sumatoria, ¿sí? Independientemente como sea, te estás trabajando en un espacio casi que euclídeo, ¿no? Y vas a poder sacar esto y sacar esto y escribirlo como una única suma. Pero mis preguntas van más dirigidas al tema de que se sepan manejar con esta notación de sumatoria y de serie, que digamos que es un poco relevante para entender algunas cositas. Por eso es que les estoy dejando todos estos ejercicios así como, bueno, revisa, chequea, estas cosas están hechas. Y esto que está aquí es cierto, pero se lo estoy mandando a demostrar. Sí, es como un sketch proof, como una idea, va de eso. Yo defino la variable aleatoria de un lado, del otro, veo cómo se escribe la suma, y luego cuando le escribo como una doble suma, realmente, de x p de x por y p de y, más y p de y, me doy cuenta de que, cuando yo trate de escribir esto es exactamente igual a esto. Listo. Ahora, si parto de acá, lo puedo separar así, listo, porque tienes que probarlo para un lado y después tienes que probarlo para el otro lado, asumiendo eso. Supongamos que x toma valores desde uno hasta n y el otro desde uno hasta m. ¿Sí? ¿Qué pasa en el caso cuando no son iguales? La idea es que piensen como esas cosas, ¿sí? Eh, las propiedades yo se las había mencionado. Ahora, varianza, ¿sí? La varianza es el segundo momento finito. Entonces, esto es definición, ¿sí? Vamos a decir aquí, la varianza es una variable aleatoria de una variable aleatoria
X, Y. O sea, yo también me caso un poco con las letras, pero es costumbre. Eh, la cual denotamos por eh, var de X se define como, eh, vamos a definir a través de la esperanza, se define como la siguiente esperanza. Dos puntos. Y bueno, entonces la varianza de mi variable aleatoria X, ¿sí? No es más que la esperanza, ¿sí? De X menos exponencial de X, en que exponencial esperanza de X elevado al cuadrado, ¿sí? Es cuando la variable aleatoria es insesgada o el estimador es insesgado, es cuando nosotros tenemos por lo general que te digan, bueno, esto es la esperanza de X elevado al cuadrado, es la varianza, ¿sí? Pero realmente cuando uno desarrolla esto es igual a la esperanza de X cuadrado, ¿sí? Menos 2X esperanza de X, ¿sí? Más esperanza de X al cuadrado, ¿sí? Y esto entre paréntesis, cuando yo meto la esperanza, me queda esperanza de X cuadrado, ¿sí? Menos dos veces la esperanza de X, ¿sí? Que vendría siendo por esperanza de X, que eso vuelve a ser la esperanza, más la esperanza, ¿sí? De la esperanza de X elevado al cuadrado, y esto es esperanza de X cuadrado, ¿sí? Menos dos veces la esperanza de X, porque aquí la esperanza de X es un número y la esperanza de un número vuelve a ser la esperanza. Entonces esto es esperanza de X al cuadrado más, y aquí pasa lo mismo y me queda esperanza de X cuadrado, y al final esto termina siendo pues igual a esperanza de X cuadrado, ¿sí? Menos esperanza de X al cuadrado, ¿sí? La varianza de X. Entonces, esto es fácil de obtener porque tú calculas la esperanza y le elevas al cuadrado, y para calcular esto, ¿sí? Uno por lo general lo que hace es, bueno, si yo quiero calcular esa esperanza, ¿sí? Entonces, luego, para calcular esperanza de X cuadrado, hacemos, ¿sí? Aquí actúa la definición previa de esperanza de una función, ¿sí? Porque fíjense que la variable aleatoria lo estoy elevando al cuadrado, entonces le estoy aplicando la función algo al cuadrado. Hacemos esperanza de X cuadrado es igual a la esperanza sobre de menos infinito a infinito de X cuadrado por la función de densidad de X, ¿sí? Y esto es finito, ¿sí? Eso principalmente. Eso es lo que le hace, lo que se hace la varianza no centrada. Por ejemplo, entonces vamos a poner un ejemplo, o un ejercicio, mejor dicho. ¿Sí? Eh, calcular la varianza de X si su función de densidad viene dada
por f de x igual, ¿cuál era la que habíamos escrito aquí? Dos x. Voy a poner una fácil. De 2x con x perteneciente, vamos a poner el intervalo 0,1 cerrado. ¿Sí? Bueno, entonces la solución para esto, ¿sí? Ustedes saben que la esperanza de, eh, de x, en este caso, nos daba 2/3, ¿no? Fue lo que nos dio. Sí, ahí nos dio 2/3, ¿sí? Entonces, fíjense que si yo quisiera calcular la varianza, entonces, la varianza de x va a ser igual, fíjense, a la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x, ¿sí? Todo eso elevado al cuadrado. Entonces, si yo quiero saber quién es este, me falta calcular este, ¿sí? Entonces, eh, entonces, esperanza de x al cuadrado es 2/3 al cuadrado, y eso es 4/9, ¿sí? Y para calcular esperanza de la variable lateral elevado al cuadrado, hacemos esperanza de x elevado al cuadrado, integral de menos infinito a infinito de x cuadrado por la función de densidad con respecto de x, y esto es igual a la integral de 0 a 1 de x cuadrado por 2x, ¿sí? De x. Entonces, la esperanza de x cuadrado es la integral de 2x al cubo de 0 a 1 de dx, y esto es 2 por la integral de x al cubo de x. Entonces, la esperanza de x al cuadrado, ¿sí? Esto es de 0 a 1. Esto es 2 que multiplica a x a la 4 partido en 4 de 0 a 1, y esto termina siendo 2 que multiplica a un cuarto menos 0/4. Entonces, la esperanza de x al cuadrado es 1/2. Así, la varianza de x es igual a 1/2 menos 4/9, y esto es 9 menos 4/18, y esto es 5/18. ¿Sí? En este caso. Ahora, en general, bueno, ahora, propiedades de la varianza. Y con esto cerramos para no darle más tiempo. Background, propiedades de la varianza. Entre ellas tenemos que sean x, y variables aleatorias con varianza finita, o lo que le llaman segundo momento finito, y sea C perteneciente a R. Entonces, se cumple que y la varianza de x siempre es mayor o igual a C. O y la varianza de C es 0, porque una constante no varía de sí misma nada. ¿Sí? 3
la varianza de c por x es c cuadrado por la varianza de x, ¿sí? 4. La varianza de x más c es igual a la varianza de x más varianza de c, y esto es varianza de x más 0, y esto es varianza de x, ¿sí? Entonces, la varianza de x más c es la varianza de x. Esto lo que me está diciendo es que es invariante ante traslaciones horizontales la varianza, ¿sí? Si le sumo una constante. Y la otra que habíamos probado, que es la 5, ¿sí? Que yo le escribí en la definición es, bueno, en general cuando tú tienes la varianza de x, eso siempre se va a poder escribir como la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x elevado al cuadrado, ¿sí? Y en general no se cumple. Y 6 lo voy a poner a plato. En general, la varianza de x más y, ¿sí? Es distinto de la varianza de x más la varianza de y en general, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, para que eso pueda ocurrir, lo que debe pasar es que las variables aleatorias sean independientes mayormente. Pero tú puedes decir la varianza de x más la varianza de y, la varianza de x más la varianza de y. Si hay dependencia, no siempre es cierto. Eso es igual a la covarianza. Y puede existir dependencia. Eso es lo que les quería venir a contar hoy, un poco de las propiedades. Luego viene la parte de los momentos, pues cómo se definen los momentos de una variable aleatoria, que es cuando tú quieres ver el tercer momento, el cuarto momento, a través de la esperanza. Y yo, por ejemplo, quiero ver la esperanza de x a la n, y es exactamente igual. Es x a la n por la integral de la función densidad. Eso principalmente era lo que quería hacer en la clase de hoy. Dejaré de grabar. Espérense un poco por acá. Vamos a dejar de grabar. Un segundo. Esto se quedó aquí como... No. Salí de... Yo también te amo, mi amor.